propuesta que ofrezca el gobierno de López Obrador respecto a un tema central que prácticamente ninguno de los últimos gobiernos ha logrado concretar, ha logrado sacar adelante, y es las políticas que se necesitan para tener en este país una educación de calidad. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, ahí me pueden enviar sus puntos de vista, sus críticas, y si me acompaña rápido a ver algunos datos de contexto sobre lo que ha pasado alrededor de la actual reforma educativa, comenzamos aquí en nuestro foro con el programa de hoy. El equipo del gobierno de transición dio inicio en la Universidad Autónoma de Chiapas la consulta sobre la educación para el bienestar, para elaborar la nueva reforma educativa que será presentada al llegar López Obrador a la presidencia el próximo 1 de diciembre. Este fue el primero de 32 foros en todas las entidades del país, donde se presentarán una gran cantidad de ponencias y propuestas. El encuentro en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, no dejó claro cómo se integrarán y procesarán los posicionamientos y las propuestas para construir un nuevo proyecto educativo. Los maestros de la CENTE corearon el derrumbe de la reforma educativa acorde con un acto más de corte político que de diálogo para la construcción de consensos sobre un tema en el que hay posiciones encontradas desde que la actual administración presentó la reforma educativa en el marco del Pacto por México al inicio del actual sexenio. Además, líderes de la CENTE exigen a López Obrador que desaparezca el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En un escrito dado a conocer por la CENTE, se afirma que la evaluación punitiva no es el único elemento contrario a la educación pública, por lo que es necesario que se abrogue la reforma educativa de manera completa. El INE es desde el 2013 un organismo público autónomo del gobierno federal y que por ello sus atribuciones legales, funciones y personalidad jurídica no dependen del Poder Ejecutivo Federal, sino del Legislativo, donde sin embargo Morena tiene mayoría para modificar la ley y reformar o derogar a la institución. La calidad en la educación es una de las debilidades que sucesivos gobiernos mexicanos no han logrado solucionar, y también la evaluación a los maestros, que ha causado diversas críticas al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tras la última reforma de 2013. ¿Qué se queda y qué saldrá del actual modelo educativo? ¿Cuál es la reforma educativa que viene? López Obrador confirmó la cancelación de la reforma educativa frente al actual mandatario Enrique Peña Nieto durante un mensaje conjunto en el Palacio Nacional. Aseguró que quiere dejar de manifiesto que se va a cancelar la actual reforma educativa en su momento y, como dicen los abogados, en tiempo y forma. Por su parte, Peña Nieto defendió la reforma impulsada por la administración y reconoce que en ese punto hay un desacuerdo con su sucesor. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador dijo que se va a presentar la iniciativa para cancelar la reforma educativa y dar a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias. En su visita a Durango al segundo foro de consulta estatal participativa Educación para el Bienestar, Esteban Moctezuma, virtual secretario de Educación a nivel federal, reafirmó que será cancelada la reforma educativa y se enviará una legislación nueva que suplirá a la anterior. Expuso que lo que se está viviendo en los últimos meses es que hay puntos de vista muy encontrados y una legítima demanda del magisterio de que todo lo que se confundió dentro de la reforma educativa como algo laboral y todo lo que implica una injusticia se tiene que corregir. La estrella de las reformas del actual gobierno de Peña Nieto, la reforma educativa, hoy también de entre las más cuestionadas. El presidente electo ha dicho que la cancelará, lo dijo justo enfrente del propio Peña Nieto, y esta semana comenzaron foros para elaborar una nueva propuesta de reforma educativa. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la reforma que nos puede ofrecer el próximo gobierno? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones en Encuentros. Me da muchísimo gusto que esté aquí conmigo Carlos Aguirre, director general de Alianza Maestros. Carlos, gracias por la invitación. Tenerte. Gracias. El director, el presidente más bien de Suma por la Educación, Francisco Landero. ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer que estés con nosotros. Y de lujo que estés con nosotros, Bernardo Naranjo, consejero de la Junta de Gobierno del INE. Te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, un gran gusto estar contigo, Pepe, y compartir la mesa aquí con Carlos y con Francisco. Y si quieres, abrimos contigo. Viene. ¿Cómo se siente en el INE después de informaciones, digamos, tan enfrentadas
en la opinión pública. Se están hablando, lo dije hace un momento, el presidente electo de cancelar la reforma, el presidente Peña Nieto de que no se debe cancelar. Ayer Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, salió a decir no la vayan a cancelar, pero al mismo tiempo Esteban Moctezuma en el segundo foro de Durango dijo que no les quepa duda, sí la vamos a cancelar. ¿Cómo se sienten en el INE? Porque ustedes son una de las piezas clave de la actual reforma educativa. Bueno, mira, Pepe, el primer punto que hay que decir es que estamos en un proceso de transición que por naturaleza es un proceso de reflexión. Y al ser un cambio tan profundo en nuestro sistema educativo, porque hay un cambio no solo de partido, sino de visión, digamos, de cómo debe llevarse el Estado mexicano, me parece que es un proceso natural y yo incluso diría un proceso sano. Que se pongan en la mesa, que se pongan en la mesa las ideas, independientemente de si van para uno u otro lado, y que se haga precisamente este proceso de reflexión. O sea, los foros. Los foros, las declaraciones, que los distintos actores del sistema educativo y del país digan. O sea, están cómodos en el INE con eso. No tenemos un problema con eso. Hay un temita nada más. Cuando tú hablas de cancelar la reforma o no la reforma, si tú te fijas. Bueno, no yo, Bueno, no estás mencionando. No yo, fue nada más y nada menos que el presidente electo. Que lo diga yo, no tiene eso. Tenemos que precisar el contenido cuando hablamos de cancelar o no cancelar. Fíjate que, y tú lo habrás visto, muchas personas cuando hablan de reforma educativa se refieren a la totalidad de las políticas que llevó a cabo la actual administración federal. Otros te van a hablar de los procesos de evaluación docente. Y otros te van a hablar de cosas tan concretas como la evaluación de desempeño a los maestros. Entonces, me parece que primero hay que definir esos universos, porque si tú recuerdas, originalmente la reforma educativa constaba primero una reforma constitucional que tenía dos elementos muy importantes. El primero, la obligación del Estado mexicano a no solo proveer de educación a todos los mexicanos, sino hacerlo con calidad. Ese es un punto muy importante. A ver, ese es un compromiso constitucional, una obligación para el Estado mexicano. La Constitución dice que el Estado mexicano no solo debe de ofrecer educación básicamente superior a todo el mundo, sino que debe hacerlo con calidad. Para eso crea el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, cuyo coordinador será el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Entonces, gran punto. Segundo punto, crea este sistema, le da autonomía a esta institución, al INE, que ya existía desde una década antes, pero ahora de manera autónoma. De ahí bajamos a las leyes secundarias. Primeramente, bueno, pues se promulga la ley del servicio profesional docente y se hacen reformas importantes a la Ley General de Educación, se crea la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y en un tercer plano, y esto ya fue posterior, porque esa era la reforma original, pero de manera posterior, si tú recuerdas la SEP, en adelante, muchas de las cosas que fue construyendo, las metió dentro de esta etiqueta, de esta gran bolsa llamada reforma educativa. Y hasta hace un año seguían habiendo nuevas cosas a las que se le ponía esta denominación de reforma educativa. Entonces, eso fue haciendo la bolsa muy grande. Entonces, hoy a la hora que hablas de reforma educativa, no sabemos si nos referimos a qué parte de todos esos componentes de la política educativa actual. Y que, bueno, pues te digo, digo, estamos abiertos a esta discusión, participamos de esa discusión en el Instituto. Hoy en día está en un proceso de una reflexión profunda. El Instituto Nacional de Evaluación se autoevalúa y está claramente abriendo caminos y viendo alternativas con el ánimo de mejorar todos los procesos educativos del país. Y además no tienen alternativa porque tienen que entrar al debate nacional, Francisco. Con mucho gusto. Cuéntame. Muy bien, Pepe. A ver, no sé si compartas la visión de Bernardo en el sentido de que, parece que dentro de la bolsa de la reforma educativa hay muchas cuestiones que de todo se iría, qué quedaría, y qué se iría, y sobre todo qué te preocuparía a ti que se fuera. Bueno, pues para hacer alusión a tu programa que se llama Opiniones Encontradas, ¿no? ¿No es así? Sí. No comparto del todo la visión de Bernardo. En el fondo tenemos, por supuesto, muchas más coincidencias que diferencias, pero sí, en la perspectiva actual nosotros vemos una perspectiva de alta incertidumbre que hemos venido palpando desde la campaña.
Y prueba de ello es que desde las promesas electorales del presidente electo y sus colaboradores ha habido diferencias. Y hasta el día de hoy parece que se están ya homologando. Hay una coincidencia entre todos, ¿no? Dicen desaparecer o eliminar la reforma educativa. Pero de ahí en fuera no sabemos nada más. No sabemos efectivamente, y coincido con Bernardo, a qué se refieren. Al modelo educativo, a la normalidad mínima, a la evaluación, al servicio docente, comida chatarra. Hay una serie de componentes muy amplios que se hicieron en el gobierno actual que ahora no sabemos si significa que todo eso lo van a quitar o algunas partes. Por pistas que nos han dado, sabemos que han hablado que su interés principal para hacer frente a las demandas de su electorado es quitar la evaluación docente. Pero aún así tampoco tenemos certeza si se refiere a toda la evaluación o a la evaluación de ingreso, a la evaluación de promoción, a la evaluación de ascensos, o a la evaluación de quién, ¿no? Entonces la pregunta sigue siendo al día de hoy, como hace 30, como hace 90 días, ¿a qué se refieren y cuál será el plan educativo del nuevo gobierno? ¿Cuál será el plan para los organismos, incluido el INEE? Y en ese sentido, como sociedad civil, Pepe, sí nos preocupa. Nosotros no vemos también estos foros. Además, vamos a tener que hacer estos, a participar en estos y participar en los que vienen. ¿Están ustedes participando en los foros? No. ¿Ustedes? Sí. Ustedes sí están entrando en los foros de Andrés Manuel. Lleva dos, el de Tuxtla Gutiérrez y el de Durango. Durango y mañana es el de Puebla. Y mañana el de Puebla. Sí, nada más te digo la razón por qué no participar en estos. Primero, la convocatoria fue muy rápida y quisimos esperarnos a ver cómo iba a funcionar para ir mejor preparados. Vimos el de Chiapas y es un foro que está diseñado totalmente desde una concepción política. Es cierto que puede participar cualquiera, pero tú puedes ver los resultados y son actores políticos electorales los que están participando en este momento. Entonces nosotros preferimos esperar a los foros que están consignados por la planeación democrática, que tendrán que ser una vez que el presidente López Obrador tome protesta. O sea, hasta diciembre. Ahí. Pero aguas, porque él dice que el 1 de diciembre va a estar presentando la nueva reforma educativa. Ahorita le voy a entrar a la consulta. Así es. A los foros, perdón. Pero déjame preguntarte, Carlos. Y nada más te digo, hay una incongruencia en eso. Porque efectivamente dice, el 1 de diciembre presento la iniciativa, como si por ley el mandato es que empiecen la planeación democrática a partir de esa fecha. Sí, que sería después de que presentara la iniciativa. Así es. ¿Compartes las posiciones sobre la mesa? ¿No está muy claro qué se quedaría y qué se va? Mira, compartiendo con ambos casos, a mí me queda claro que uno habla desde una perspectiva como institución y otra desde la sociedad civil, y esa es una gran preocupación en general. Hace un momento yo te comentaba, José, que a mí el esquema que se está planteando la reforma es un esquema pareciera muchas veces al vapor. Los datos que observamos de los foros es que a veces le está fallando mucho la logística, y en esta dinámica un tanto cuanto democrática de que quién participa y quién no, creo que se está yendo mucha riqueza de contenido. En concreto en el tema de los foros. ¿Y por qué razón? Porque como bien lo apuntaba nuestro amigo Bernardo, ¿no? En ese sentido, ¿hacia dónde queremos apuntalar los temas? ¿Por qué razón? Hace un momento yo te comentaba, José, a mí me llama mucho la atención que creo que en el tema de comunicación que debe tener el gobierno entrante, debe de afinar muchas cosas, ¿no? Andrés Manuel dice una cosa, sale el próximo secretario Esteban Moctezuma diciendo otra. Solamente lo pongo en la mesa en este sentido. Nosotros hemos visualizado, hicimos un pequeño análisis en donde 10 de las propuestas que hace Andrés Manuel, 8 ya aparecen, como te decía hace un momento, en la Ley General de Educación. Es decir, que ya formaban parte del modelo educativo actual. ¿Lo comparten ese dato? En ese sentido. Digo, está comprobado y si lo quieren checar en la ley, aquí tengo los artículos. Con un ejemplo que nos des, creo que... Nada más pongo la primera. Dice Andrés Manuel, vamos a fortalecer la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares bajo la premisa de que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Eso fue lo que dijo. Artículo segundo, todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad. Artículo sexto, la educación que el Estado impartirá será gratuita. Y de ahí nos vamos. O sea, lo que está diciendo es que ya están consignados. Así es. Los dos propuestas que él hace y que no están dentro de este marco legal es obviamente la promesa
que para los estudiantes de familia, de darles 2.400 pesos a los de nivel superior, y obviamente el cancelar la reforma educativa. Las otras 8 están plenamente plasmadas dentro de la ley, en ese sentido. Vamos. La reforma educativa, la joya de la corona de Peña Nieto, una de las más cuestionadas desde la campaña por el presidente electo. Estamos hablando de ella y me quedé con los comentarios que ponían sobre la mesa Bernardo, y regreso con los foros que arrancaron el pasado lunes, un acto sin duda con tintes políticos, un discurso muy largo del presidente electo en el que habló, tú lo recordabas hace un minuto, desde democracia sindical hasta las becas, una de sus principales propuestas de campaña. Pero ahí lo que me preocupa es si están siendo, digamos, foros nutridos, muchas propuestas. ¿Cómo las van a organizar? ¿Cómo las van a integrar? ¿Cuál es un poco la dinámica o la mecánica interna? ¿Qué esperan que salga de ahí? Mira, yo no estoy familiarizado con la forma en la que van a procesar esto. El instituto, desde luego, sigue no solo las opiniones de estos foros, sino todas las que se expresan en cualquier tipo de foro y con los distintos actores educativos. Estamos en cercanía con la autoridad estatal, con la autoridad federal, con gente de las organizaciones de la sociedad civil, y de manera bien importante, bien importante, tenemos que tener cercanía con el maestro, con el director de la escuela, con el supervisor. Entonces, y de todo el país, ¿no? Es bien importante porque finalmente ellos son los que hacen las transformaciones educativas, y es algo que en el pasado no siempre se ha hecho. Entonces nos parece muy importante que de una manera formal, metódica, podamos escuchar todas esas voces. Yo creo que, los foros del equipo de transición, me parece, pues, es algo que todo gobierno entrante, todo equipo de transición ha venido haciendo. Todo el mundo hace sus foros, los hace de la manera que le parece que son más representativos en todo el país. Son bienvenidas las opiniones, y la verdad es que, bueno, entiendo que están sorteando las participaciones, yo he escuchado algunas, y varias suenan cosas sensatas, cosas interesantes, cosas que retoman temas que a lo mejor habían estado olvidados. A ver, sí están supliendo, digamos, una de las deficiencias que se han señalado a la reforma educativa, de haber sido producto de un pacto cupular y no haber tomado en cuenta la voz de los maestros, la voz de los profesionales. ¿Sí están supliendo a eso? Ver, ¿Podría acertarse eso o no? A ver, sí, bueno, ahí hay otra cuestión importante que hay que señalar. Estos foros que se están haciendo ahorita en periodo de todavía no posesión del nuevo gobierno son inéditos. Nunca en la historia del país un presidente electo había hecho foros. Esto es la primera vez que ocurre. Desde ese punto de vista y viéndolo positivamente, es muy bueno, porque ya desde el primer momento hay diálogo con los ciudadanos y son foros abiertos para el que quiera estar ahí, siempre y cuando el tiempo y lo dejen, ahí puede uno participar. Y eso es muy positivo y ayuda a tener la sensibilidad, el pulso de lo que pasa, y que vaya el presidente electo a esos foros es digno de comentarse. Nunca ningún otro presidente lo había hecho en esta etapa. Pero viendo desde otro lado, estos foros todavía no están en la Constitución, no están normados, y precisamente a tu pregunta que le haces a Bernardo, ¿cómo se van a procesar las respuestas, todo eso? Sí. No hay bases, no está determinado. Aquí tengo yo la convocatoria de estos foros y no habla de cómo se van a procesar. Habla para consulta de los foros, acuda a la página tal y vea cuáles son los que vienen, punto. No hay bases, procesos, ¿no? Eso yo espero que el gobierno entrante lo haga una vez que el presidente electo lo tome posesión, y ahora sí, a partir del próximo año tengamos unos foros ordenados, sistematizados, y sepamos cómo van a transitar esas propuestas. No descalifico que de aquí puedan salir cosas interesantes, pueden haber propuestas, como señala Bernardo, dignas de tomarse en cuenta, pero no está clara la metodología, y en ese aspecto podría, como lo dije al principio, incertidumbre de los resultados que puedan derivar de los mismos. Carlos, tú sí estás participando en los foros. ¿Cómo se está procesando desde tu punto de vista y qué puedes esperar? A ver, ¿tú qué esperas que salga de ahí? Bien, primero yo creo que la realización de los foros, como ya lo hemos estado platicando, es la realización de una serie de foros que están siendo muy al vapor. Por ende, les está fallando mucho la estructura, la mecánica en ese sentido, y obviamente el proceso de la información, ¿no? Esa es una. Dos, como tú llegas y planteas el tema que
crees y te conviene comentar. O sea, no hay, digamos... No hay un foro destinado... Orden temático. Ándale. Cada quien llega y tira su... Así es, y presenta su propuesta. De su rol con pecho, y presenta su propuesta, que yo creo que ese fue uno de los primeros errores, porque hubieran todos organizado foros para decir, a ver, vamos a aterrizar el tema del maestro, el tema de la currícula, el tema de modelo educativo, vamos a aterrizar el tema de normales, el tema de educación superior. Digo, creo, y ya dependiendo del interés, la gente hubiera asistido. Aquí el gran problema es que te llegan de todo tipo en ese contexto, y como bien decía Bernardo, algunas muy enriquecedoras, otras quedándote a deber y quedándote solamente en un asunto de queja. Y yo creo que aquí, si me lo permites, es muy importante precisar lo siguiente. Como te dan mínimo 3 minutos, o sea, prácticamente en una cuartilla tienes que aventar ideas generales. Máximo. Así es, ideas generales. Y leyendo rápido. Sí, claro, y bueno, y el que pueda leer rápido, porque si no se queda a mitad de la hoja, en ese sentido. Entonces, yo creo que ese es un primer punto. Lo que sí creo es que tenemos que apostar a que si existe la voluntad de mejorar el sistema educativo de este país, bueno, el presidente electo, que entonces lo cumpla, y las instituciones impulsemos y trabajemos para que esto también sea una gran realidad. El modelo anterior tenía cosas muy buenas, caso es la creación del instituto formal con la fuerza que estaba teniendo, y así otro tipo de insumos. Hoy lo que necesitamos es fortalecer en ese sentido el tema educativo. Hay dos, perdón. Déjame te digo algo. Lo que pasa es que aquí Francisco hablaba de que eran foros inéditos. A ver, son foros inéditos porque son antes de la toma de posesión. Sí. Pero recordemos que el Sistema Nacional de Planeación Democrática, implementado desde tiempos de la Madrid, obliga a todo nuevo gobierno a hacer foros de consulta popular. Entonces, siempre se refería, Francisco. Tiene razón, Francisco, si antes o después. Sí. Ahorita me parece inteligente antes, y están generando además una tensión que ninguno de los anteriores llegó a tener, pero siempre hubo foros. No, muchos de los foros eran burocráticos, por decirlos. No, pero no los criticar, pero era más así. No había la misma tensión, pero siempre ha habido foros, y pocas veces había habido estos cuestionamientos y esta tensión y este seguimiento, porque sabíamos que eran los foros. Entonces, porque sabíamos que los foros iban a legitimar. Los foros, sí, había de todo. Me parece que había habido ejercicios mejores que otros. No generalicemos. Hay dos críticas sobre la mesa y dos leyes también sobre la mesa del actual modelo. Las dos críticas, una, si la evaluación es punitiva; dos, si la reforma es sobre todo laboral. Y dos leyes sobre la mesa, una, el del servicio profesional, y el del Instituto de Evaluación. ¿Cuáles críticas son aceptables o merecen ser atendidas? ¿Y cuáles iniciativas no podrían irse sin que la reforma se derrumbara? No, mira, a ver, toda crítica tiene que ser atendida, tiene que ser entendida en su contexto, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos? Se habla de que la evaluación, a ver si es punitiva. Yo de ahí rescato un punto fundamental, que es: tenemos que asegurarnos que toda evaluación refuerce su carácter formativo. Es decir, primero, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la evaluación tiene que servir para alimentar a las personas y a las instituciones con elementos para que puedan saber por dónde mejorar. Segundo. O sea, no solamente para premiar o castigar. Correcto. Entonces, eso yo lo tomo, lo he escuchado de muchos maestros y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. O sea, encajas la crítica. Sí, claro. No, claro, por supuesto. Segundo punto, todo proceso de evaluación tiene que generar acciones por parte del Estado para mejorar. Es decir, si yo evalúo a un grupo de alumnos, pues tengo que tener herramientas para después ayudarle a subsanar esas deficiencias. Capacitación, mejor formación. Igual con los maestros, igual con las escuelas. Parte igual de las con críticas a la propia reforma. Y tercero, es muy importante evaluar, pero lo más importante son las personas. Entonces, un punto fundamental de todo esto, y creo que con la vorágine de estas leyes de 2013, que ahorita podemos hablar de cómo fue un proceso muy, muy complicado, muy atropellado, diría yo, llevaron a hacer cosas que al final del día no terminaron siendo las mejores. Tenemos que pensar en que no vamos a evaluar a las personas. Es decir, no tenemos por qué evaluar alumnos, tenemos que evaluar el aprendizaje. No tenemos por qué evaluar maestros, tenemos que evaluar la enseñanza. No vamos a evaluar directores, tenemos que evaluar la gestión escolar, o la gestión estatal, o la gestión federal.
Si podemos hacerle ese cambio, si logramos que haya realmente una retroalimentación y que haya consecuencias de apoyo a las áreas donde se indique que hay insuficiencias, entonces la evaluación tendrá un mucho mejor camino. Pero eso es un proceso de aprendizaje que ha venido en los últimos 5 años, O sea, en 2013. 2013 para acá. O sea, es que en 2013... 5 años. Déjame ir un corte comercial. Educativa, ¿qué se debe de ir? ¿Qué se debe de quedar? ¿Qué implica y el alcance de cancelarla, como ha propuesto el presidente electo? Me quedé contigo. Muy bien, pues me voy a cosas concretas. Francisco, perdón. Primero, concuerdo en lo que dice Bernardo, de lo que se tiene que analizar es el aprendizaje, tanto del alumno como del maestro. Ahí andábamos ¿no? despistados. Y la preparación. Ahí tuvimos que aprenderlo, para decirlo en otros términos. Estamos en un 5 proceso, años. sin duda. Entonces, eso sí es un tema que no debe desaparecer y poner el foco. Segundo tema de la reforma, poner el alumno al centro de las decisiones y del fin de la educación, no otro actor. ¿No estaba? No estaba, Ok. ¿no? Estaba el maestro, o sea, Entonces, eso anteriormente habría que cambiarlo. se ha transitado a que se vaya hacia allá, pero hay que fortalecerlo y ponerlo. El fin de la educación es el alumno, la persona, no el maestro, no el padre de familia, no el servidor público, no el sindicalizado. Tercero, hay que evaluar, pero mejorando esa evaluación, ¿no? Tomando en cuenta los diferentes contextos, tratando de no estandarizar y sí revisando la evaluación. Y finalmente yo te diría que la otra cuestión importante es el ingreso de los maestros. En este país nos urge que entren nuevos maestros de calidad, que profundicen la enseñanza, que mejoren ese aprendizaje, y si logramos estos elementos, ya lo demás... Servicio profesional, sistema de evaluación, ¿se pueden abrogar las leyes ambas y la ley de educación sin que se caiga la reforma? ¿Cuál sí, cuál no? Se caerá una parte, ¿no? Se caerá la parte esta de que es donde irán de que tú tienes 3 oportunidades para reprobar el examen al maestro, y si no las pasas después de 3 años, te pasan a una unidad administrativa sin perder derechos laborales. Nunca se han perdido los derechos laborales en ninguna ley. Esa es la parte que yo creo que quitarán a partir del 1 de diciembre. Si la quitan, hay vida después de eso. O sea, ¿no es herida de muerte? No, mientras mantengan el ingreso de calidad de los maestros, que sí haya evaluación y se mejore el ingreso y se evalúe con fortaleza el aprendizaje de los alumnos poniéndolo al centro, hay vida O sea, después si de la estoy reforma. entendiendo lo que ustedes dicen es, a ver, lo fundamental es que haya evaluación y lo fundamental es que haya un servicio profesional, aunque hay distintas maneras de tenerlo. Así es. Así es. En eso estoy bien, ¿cómo vas tú, Carlos? No, igual en este Que mismo sí, sentido. que no. Mira, el modelo educativo hay que dividirlo. Una cosa es toda la dinámica que se dio con los maestros, que a mi juicio muchas veces mal comunicada, porque no todo era solamente un tema de plazas, un tema de que si me quitas el trabajo o no. Había otra serie de elementos muy enriquecedores para los maestros, que era su profesionalización. Y eso abarca un gran abanico de posibilidades y mejoramiento en ese sentido. El tema es que el maestro tiene que entender que no es que te van a evaluar para ver si estás mal, no, es al revés. Quiero encontrar en ti razones y aquellas cosas que faltan para que podamos ser mejores maestros. Y los maestros que le han entrado a la evaluación desde esta perspectiva siempre dicen, vamos para adelante. Porque para ellos implica un crecimiento profesional, un crecimiento para con la forma de enseñanza con los alumnos, y van haciendo, pues indudablemente, maestros de calidad en ese contexto. Ahora, si eso se cambiara, no sería cancelar la reforma. Lo No, que mira, habría, no. digamos, sería en todo caso una revisión, un reenfocarla. No sé, hay muchas palabras que podrían servir. ¿Qué hace Bernardo, cualquier ¿tú cómo ves? organización? A ver, cualquier organización, háblese de la SEP federal, del INE o del Ministerio de Educación o del que tú quieras de cualquier parte del mundo o de la empresa que tú me digas, automotriz, de alta tecnología, todas tienen un proceso de revisión de lo que están haciendo. Hay 2 tipos de organizaciones. Las que nunca se equivocan no existen. Entonces son las que se equivocan y lo reconocen y tienen mecanismos para identificar dónde hay que mejorar y cómo hay que hacerlo, y las que se equivocan y no corrigen. Ahora, esas esa visión no se había abierto como la estamos escuchando últimamente. No sé si porque el tema estaba politizado o porque había cierto dogmatismo por tratarse de la reforma extraña del gobierno de Peña Nieto. ¿Cómo lo ves tú? Sí, efectivamente yo creo que hay un estigma, hay un paradigma, y se dice, bueno, esto lo impulsó un gobierno, determinado partido. Y mientras Y ahora- digamos, antes de perder las elecciones, tenía toda la fuerza para que casi no se tocara el tema.
Y ahora ¿Estoy bien o me equivoco? Es correcto, y ahora hay un legítimo interés del partido gobernante de afianzar ese electorado y de cumplir promesas. Pero en ese cumplimiento de promesas tendrán que contrastar con la realidad y con el deber ser. Y a partir de esa realidad y deber ser, tendrán que orientar mejor su plan educativo. O sea, a ver si te interpreto. Del dogma político que impedía la crítica antes o el cuestionamiento, cuidado de pasar a la parte electorera de hacer una reforma para responder a las bases. Pues mira, a final de cuentas el tema de la reforma... ¿Es por ahí por donde ibas? Por ahí, bueno, pero yo creo que aquí el punto medular es, a ver, se vuelve a dar el tema de la reforma educativa. Una reforma que abarca no solamente el tema magisterial, es el tema desde la educación básica, desde media superior. Hay que ver el referente de las escuelas superiores, las normales, en ese contexto, la profesionalización docente. O sea, no solamente hay que ubicarla en un encuadre tan chiquito, porque la reforma educativa, una auténtica reforma, implica este talante del problema en ese sentido. Y sobre todo, y se lo decía hace un momento a Bernardo, la preocupación de que exista un instituto con la calidad del INE que siga abonando conocimiento y sobre todo formación en ese sentido. Y la evaluación, y la evaluación que sea un instrumento para enriquecer la labor educativa. Ya me voy. Por lo pronto, lo que sí oí el lunes en el discurso de Chiapas es, siguen hablando, al menos, a pesar de cancelación, de calidad, de educación con calidad. Claro. Con calidad tiene que ser, y para eso necesitamos, y soy parte interesada, que haya concursos de ingreso, que haya concursos de promoción, que sea abierto, que sea de un proceso democrático, donde todos los jóvenes puedan aspirar. Y como dice el letrero este que tenemos aquí en estos bonitos de auditores de aquí, Bernardo, ya me voy. Las buenas ideas... Ya me agarraste curva. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, Bernardo. Bernardo Naranjo, muchas gracias. Francisco Landero, muchas gracias. Carlos Aguirre, gracias a ustedes por haber venido, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí mañana.